El origen de la fotosíntesis. La fotosíntesis se dio por medio de las cianobacterias, que fueron los primeros organismos fotosintéticos que utilizaban luz solar y liberaban oxígeno. Factores que afectan la fotosíntesis. Estos factores son 3. El primero es la luz y se divide en intensidad de luz, que es cantidad de luz que recibe la planta. Después, calidad de la luz. Aquí la longitud de onda de luz es importante. La luz roja y azul son más eficientes para la fotosíntesis, mientras que la luz verde es menos absorbida. Y después está la duración de la exposición de la luz. El tiempo que la planta está expuesta a la luz puede influir en su crecimiento y en la producción de flores y frutos. El segundo factor es la temperatura. Está dividido en rango óptimo y efecto de calor. El rango óptimo es que cada especie vegetal tiene un rango de temperatura óptimo para la fotosíntesis, y el efecto de calor es que el aumento de la temperatura puede aumentar la tasa de la fotosíntesis y crear una desnaturalización de proteínas y aumentar la respiración celular. El tercer factor es la concentración de CO2, o mejor conocido como dióxido de carbono. Aquí el efecto en el crecimiento es mejor con una mayor disponibilidad de CO2, ya que puede resultar un crecimiento más rápido y con una mayor producción de biomasa. El proceso de la fotosíntesis se lleva a cabo en los cloroplastos de las células vegetales y las algas. Contiene iones y enzimas en su interior que reciben el nombre de estoma. En este espacio se desarrolla la fase oscura. Dentro del estoma se encuentran los tilacoides, donde se desarrolla la fase luminosa. Por encima de estos se encuentran los pigmentos fotosintéticos, que son la clorofila A, la clorofila B, los carotenoides y la xantofila. Fotosíntesis en bacterias. Ocurre principalmente en bacterias llamadas fotosintéticas, cianobacterias y púrpuras. ¿Dónde ocurre? En las bacterias fotosintéticas ocurren en las membranas especializadas que están en el interior de la célula. Estas membranas se pliegan y forman estructuras llamadas lamelas o tilacoides. ¿Cómo ocurre? La fotosíntesis oxigénica ocurre en cianobacterias, que utilizan agua como fuente de electrones y liberan oxígeno como subproducto. Se lleva a cabo en 2 fases: la fase luminosa, en la que se capturan los fotones de luz, y la fase oscura o ciclo de Calvin, en la que se fija el carbono para formar glucosa. La fotosíntesis anoxigénica ocurre en bacterias púrpuras y verdes. Utilizan otros compuestos como el azufre de hidrógeno en lugar de agua y no producen oxígeno como subproducto. Estas bacterias tienen bacterioclorofilas en lugar de clorofilas. Dentro de la fotosíntesis existen 2 etapas, una llamada etapa luminosa y la otra etapa oscura. La etapa luminosa ocurre en las membranas de los tilacoides dentro de los cloroplastos, y esta fase depende directamente de la luz solar, y es donde la energía lumínica se convierte en energía química en forma de moléculas de ATP y NADPH. Etapa oscura. En las reacciones independientes de la luz, el NADPH y el ATP producidos por las reacciones luminosas se utilizan para la síntesis reductiva de carbohidratos a partir de CO2 y H2O. Estas reacciones se aceleran en presencia de luz porque los productos de la fase luminosa son esenciales para ello. La reacción de la fotosíntesis convierte el dióxido de carbono y el agua en glucosa y oxígeno. La ecuación de la fotosíntesis es: la oxigenasa carboxilasa rubisco es una enzima clave en la fotosíntesis y en el proceso llamado fijación de carbono. Además, incorpora dióxido de carbono a una molécula orgánica durante la primera etapa del ciclo de Calvin. Está compuesto de 5 carbonos llamados ribulosa 1 y 5-bisfosfato. Es utilizada para el primer paso del ciclo de Calvin, que da lugar a la producción de azúcar. El cambio climático contemporáneo se atribuye principalmente al aumento en la concentración atmosférica de gases con efecto invernadero, tales como dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y gases producidos por actividades antropológicas.
El aumento del CO2 en la atmósfera impacta indirectamente en el funcionamiento de las plantas, pues la emisión de este y otros gases están aumentando la temperatura global.